Audiolibro. Por John Bryan. Narrado por Juan. Guardián de las almas perdidas. Introducción. El terror es una emoción poderosa que ha fascinado a la humanidad a lo largo de la historia. Desde las antiguas leyendas de monstruos y demonios hasta las modernas películas de terror, el miedo ha sido una constante en la cultura humana. En este libro, exploraremos una de las figuras más icónicas del terror, el perro del infierno. El perro del infierno. Capítulo 1. El llamado del abismo. El viento ululaba como un alma en pena, azotando las tumbas descuidadas del cementerio de San Jerónimo. La luna, un disco de plata corroído por la niebla, apenas iluminaba el sendero que conducía a la cripta olvidada, la morada del guardián de las almas perdidas. Yo, Benito, aprendiz de sacristán, me sentía helado hasta los huesos, no solo por el frío gélido de la noche, sino por el terror que me carcomía el alma. Había escuchado las leyendas desde niño, el perro del infierno, una bestia de sombras y fuego, guardián de un abismo que se tragaba las almas errantes. Decían que su aullido, un lamento gutural y desgarrador, anunciaba la llegada de la muerte. Y esa noche, lo había escuchado. Un sonido que resonaba en mis huesos, que me helaba la sangre, un llamado desde el abismo mismo. El aroma a tierra húmeda y putrefacción me nauseaba. Cada paso crujía bajo mis pies, como si las mismas piedras murmuraran advertencias. La cripta, una grieta oscura en el seno de la tierra, parecía respirar. De su interior emanaba un hedor nauseabundo, una mezcla de azufre y carne podrida. Me acerqué, mis manos temblorosas aferradas al crucifijo de madera que colgaba de mi cuello. Un tenue resplandor, proveniente de una antorcha casi consumida, iluminaba parcialmente el interior. Ahí lo vi. No era una bestia de fuego, como me habían contado. Era peor. Era un perro gigantesco, de un negro tan profundo que parecía absorber la poca luz disponible. Sus ojos, dos brasas incandescentes, se clavaron en mí, con una mirada penetrante que me paralizó. Su pelaje, enmarañado y sucio, parecía estar hecho de sombras mismas. Y de su boca, entre dientes afilados como cuchillas, emanaba un aliento pestilente que olía a muerte y desesperación. No ladraba. No aullaba. Simplemente, me miraba. Y en esa mirada, vi el abismo mismo. Un vacío sin fondo que prometía una eternidad de tormento. Sentí un tirón irresistible, una fuerza invisible que me atraía hacia la oscuridad, hacia la boca abierta del infierno. El crucifijo se me resbaló de las manos, cayendo con un sonido metálico que resonó en la horrible quietud. El perro del infierno, el guardián, se movió. Un bajo gruñido sacudió el aire, y un sonido, como un suspiro de siglos de dolor, salió de su garganta. El llamado del abismo se había intensificado. Y yo, Benito, estaba a punto de responder. El perro del infierno, capítulo 2. Las garras del infierno. El miedo, frío y viscoso, me paralizó. El vacío que emanaba del perro era palpable, una fuerza opresiva que me empujaba hacia la oscuridad de la cripta. Sus ojos, dos carbones ardientes, no parpadeaban, parecía analizarme, estudiarme como un cazador a su presa. No había escape. Mi cuerpo, traicionero, comenzó a moverse por sí solo. Arrastrado por una fuerza invisible, irresistible. Sus garras, largas y afiladas como dagas de obsidiana, emergieron de entre las sombras. No eran garras de animal, sino algo más, algo demoníaco. Brillaban con una luz fantasmal, una fosforescencia enfermiza que me heló hasta el alma. Sentí un escalofrío que recorrió mi espina dorsal, un preludio de un dolor inimaginable. El suelo bajo mis pies se hundió ligeramente. El aire se volvió irrespirable, denso y cargado de un olor a azufre que me quemaba las fosas nasales. Un vacío se abrió en mi estómago, un hueco que parecía extenderse hasta el mismísimo infierno. El gruñido del perro, un sonido cavernoso y gutural, retumbó en mis oídos,
amplificado por la oscuridad y el silencio de la cripta. Traté de gritar, de pedir ayuda, pero mi garganta se cerró, inutilizada por el terror. La fuerza invisible me empujaba hacia adelante, implacable. Cada centímetro que me acercaba al perro era un viaje hacia la nada, hacia una muerte lenta y agonizante. Entonces, algo cambió. Un ligero resplandor, un destello de luz blanca, se filtró entre las piedras de la cripta. Una oración, susurrada en latín, resonó en mi mente, una melodía ancestral que pareció penetrar la oscuridad. El crucifijo, olvidado en el suelo, brilló con una intensidad inesperada, proyectando una tenue luz que envolvió mi cuerpo. La fuerza oscura me soltó, vacilante. El perro gruñó con furia, sus ojos ardieron con una intensidad aún mayor. La lucha entre la luz y la oscuridad se hizo palpable. El resplandor del crucifijo se intensificó, creando un escudo invisible que me protegió del poder del guardián. El perro retrocedió, aullando con rabia contenida. Sus garras, aún extendidas, arañaron el suelo de piedra, desprendiendo chispas de una energía oscura. La lucha no había terminado, solo había comenzado. Las garras del infierno estaban a punto de volver a atacar, y yo, Benito, estaba solo, armado únicamente con la fe y la tenue luz de un crucifijo. El abismo aún me llamaba, pero ahora, por primera vez, sentí una chispa de esperanza. El perro del infierno, capítulo 3. El susurro de las almas perdidas. El resplandor del crucifijo, aunque débil, se mantenía firme, un pequeño faro en la negrura abrumadora de la cripta. El perro del infierno, con un gruñido gutural que resonaba en las paredes de piedra, se mantuvo a la defensiva, sus ojos ardientes clavados en mí. La lucha entre la luz y las sombras era tangible, una batalla silenciosa que se libraba en el mismo aire. No me atrevía a moverme, a romper el precario equilibrio. De pronto, un susurro, casi imperceptible, se deslizó entre los aullidos contenidos del guardián. Un lamento colectivo, un susurro de innumerables voces que parecía emanar de las mismas piedras. Era un coro de almas perdidas, atrapadas en el abismo que el perro custodiaba. Su sufrimiento se sentía como una helada caricia en mi piel, una oleada de desesperación que amenazaba con aplastarme. Las voces susurraban historias de traición, de dolor, de arrepentimiento sin consuelo. Hablaban de vidas truncadas, de esperanzas perdidas, de la agonía eterna en las garras de la oscuridad. Cada susurro era una punzada en mi corazón, un recordatorio del horror que me rodeaba. El perro, sin embargo, parecía nutrirse de esos lamentos. Sus ojos ardieron con una luz más intensa, como si la desesperación de las almas perdidas le diera fuerza. Su cuerpo comenzó a temblar, emanando una energía oscura y palpable que oscurecía aún más la cripta. El susurro se intensificó, convirtiéndose en un lamento gutural que vibraba en mis huesos. Entre los susurros, percibí una voz diferente, más clara, más urgente. Una voz que parecía llamarme por mi nombre. Era una súplica, una plegaria por la liberación. La voz, débil pero insistente, me instaba a acercarme, a ayudar. La fuerza oscura que había sentido antes regresó, pero esta vez, no me empujaba hacia la destrucción, sino hacia la compasión con una valentía que me sorprendió, incluso a mí mismo. Di un paso adelante. El crucifijo brilló, con más intensidad, repeliendo la oscuridad que emanaba del perro. Las almas perdidas, al sentir mi decisión, susurraron mis oraciones, una plegaria ancestral que se entremezclaba con sus lamentos. Me acerqué al perro, no con miedo, sino con la firmeza de quien se enfrenta a su destino. El susurro de las almas perdidas me guía, me impulsa hacia el corazón mismo de las sombras, hacia la terrible verdad que se ocultaba tras el llamado del abismo. La liberación de las almas, y mi propia salvación, dependían de mi próximo paso. El perro del infierno,
Capítulo 4. El perro de fuego. El susurro de las almas perdidas se intensificó al acercarme al perro, una sinfonía de dolor y esperanza que resonaba en la cripta. El guardián, al sentir mi acercamiento, se irguió, rugiendo un sonido que parecía romper la misma estructura de la piedra. Su cuerpo, antes negro como la noche, comenzó a arder, envuelto en llamas azufrosas que danzaban como demonios enloquecidos. Ya no era un perro de sombras, sino un perro de fuego, un espectro infernal de destrucción. El calor era abrasador, un infierno en miniatura que amenazaba con consumir todo a su paso. El crucifijo, mi única defensa, ardía en mis manos, pero su luz, alimentada por la fe de las almas perdidas, seguía brillando, un punto de resistencia contra la tormenta de fuego que el guardián desataba. Las llamas del perro danzaban con una extraña elegancia, una danza macabra que parecía hipnótica. Sentí la tentación de sucumbir a su belleza infernal, de dejarme consumir por su calor, por el olvido que prometía. Pero las súplicas de las almas, aún más fuertes que el rugido del perro, me mantuvieron firme. Eran miles de voces suplicando liberación, una fuerza espiritual que contrapesaba la fuerza bruta del guardián. Acerqué mis manos, temblorosas pero decididas, hacia el fuego que rodeaba al perro. El calor era insoportable, la piel de mis manos se crispaba, pero seguía avanzando. Las llamas no me quemaban, me rodeaban, me acariciaban con un toque infernal que no era de destrucción, sino de transformación. En el centro del fuego, vi un brillo, un punto de luz diferente al del crucifijo, una luz blanca y pura que emanaba del corazón del perro. Era la esencia misma del guardián, una chispa divina atrapada en la oscuridad. Me di cuenta entonces de que no estaba luchando contra una bestia maligna, sino contra un ser torturado, un ángel caído que necesitaba ser liberado de su prisión. Con un grito que resonó en la cripta, me lancé sobre el perro de fuego. No era un ataque, sino un abrazo. Las llamas me envolvieron, pero no me quemaron. Sentí una fuerza enorme, una energía abrumadora que me sacudió hasta los huesos. Las almas perdidas cantaban una plegaria de liberación, una melodía de luz que combatía las sombras infernales. Y en ese instante, en ese abrazo de fuego y alma, el perro de fuego se desvaneció. No quedó ceniza, ni rastro. Solo el susurro apagado de las almas, que finalmente encontraban la paz. La cripta, antes un abismo de oscuridad, quedó envuelta en una luz suave y cálida. La liberación había llegado. Y yo, Benito, el humilde aprendiz de sacristán, había enfrentado al perro del infierno, no con fuerza bruta, sino con fe y compasión. El abismo había sido vencido, no por la destrucción, sino por la redención. El perro del infierno, el guardián encadenado. El silencio que siguió a la desaparición del perro de fuego fue más profundo que la oscuridad misma que antes había llenado la cripta. No había lamentos de almas perdidas, solo una quietud sepulcral que resonaba con el eco de la batalla librada. Me encontraba agotado, la ropa hecha jirones, el cuerpo marcado por el calor fantasmal de las llamas, pero una extraña paz me inundaba. El abismo parecía haberse sellado, la amenaza infernal desvanecida. Sin embargo, la sensación de triunfo fue efímera. Al girar, mis ojos se posaron en un detalle que había pasado inadvertido en el fragor de la batalla. Una cadena, gruesa como el brazo de un hombre, yace en el suelo, oxidada y negra como el carbón, pero con restos incandescentes que aún brillaban tenuemente. No era una cadena cualquiera, emanaba un calor que parecía quemar el alma, un susurro de poder infernal aún persistente. Con cautela, me acerqué a la cadena. Sentía un peso inexplicable, una fuerza oscura que se resistía a ser tocada. En su extremo, brillaba un medallón de obsidiana, pulido hasta el brillo, con extraños símbolos grabados que parecían retorcerse ante mi mirada. Al tocarlo, una descarga eléctrica me recorrió el cuerpo, un choque que me dejó sin aliento.
Una visión, un torbellino de imágenes caóticas, inundó mi mente. Vi al perro, no como la bestia infernal que había enfrentado, sino como un ser de inmensa tristeza, encadenado durante siglos a su infernal tarea. Vi cómo fue corrompido, cómo su noble corazón se convirtió en cenizas por una fuerza oscura que lo obligó a custodiar el abismo, a alimentar la desesperación de las almas perdidas. Vi su agonía, su anhelo de libertad, su desesperada lucha contra su propio destino. La visión se desvaneció, dejando tras de sí un vacío profundo en mi alma. La cadena, el medallón, no eran instrumentos de tormento, sino reliquias de un ser condenado. Su poder oscuro, ahora disminuido, era un remanente del dolor del guardián, un susurro de la desesperación eterna. Sentí una oleada de compasión, un sentimiento tan profundo que me dejó en un estado de shock. No había vencido al perro del infierno, lo había liberado. Pero ¿qué hacer con la cadena? Podía simplemente dejarla allí, en el olvido. Su poder, aunque reducido, todavía se sentía amenazante. Se suponía que las almas estaban libres, pero ¿acaso su liberación tenía un precio? Era yo, ahora, el guardián de este remanente de oscuridad, el custodio de un poder que podría desatar nuevamente el infierno. La decisión era abrumadora, una pesada carga que caía sobre mis hombros. En el silencio de la cripta, rodeada por el recuerdo de las llamas y el susurro de las almas liberadas, me quedé allí, con la cadena en la mano, contemplando el medallón de obsidiana. Sabía que mi viaje no había terminado. La liberación del guardián era solo el comienzo de una nueva, y quizás más peligrosa, aventura. El destino, o quizás el infierno mismo, me estaba reservando una prueba mayor. La cadena del guardián, ahora en mis manos, era el presagio de lo que estaba por venir. El perro del infierno, la oscura profecía. El peso de la cadena del guardián era insoportable, no solo físicamente, sino también en el alma. Su oscuridad, atenuada pero persistente, palpitaba contra mi piel como un latido siniestro. El medallón de obsidiana, frío al tacto, seguía brillando con una luz fantasmal, sus símbolos retorciéndose en una danza macabra que me hipnotizaba. Había liberado al perro del infierno, pero ¿a qué precio? Esa noche, dormí poco. Las imágenes de la visión, el sufrimiento del guardián, se repetían en mi mente como un disco rayado. El susurro de las almas perdidas, antes un lamento desesperado, ahora resonaba como un eco distante, una advertencia apenas audible. Sentía la cadena como un peso muerto en mi pecho, un recordatorio constante de la oscura profecía que se había abierto paso en mi conciencia. Al amanecer, busqué a Fray Mateo, el anciano bibliotecario del monasterio. Era el único que podría arrojar luz sobre el misterio de la cadena y el medallón. Fray Mateo, con sus ojos llenos de sabiduría y su barba blanca, como la nieve, escuchó mi relato con una mezcla de asombro y preocupación. Benito, dijo finalmente, su voz grave y solemne, la cadena es un vínculo con el abismo. El guardián no era una bestia simplemente maligna, era un ángel caído, encadenado por una profecía oscura. Me explicó que siglos atrás, un poderoso hechicero había intentado abrir un portal al infierno, una puerta a la oscuridad primordial. El ángel, un ser de luz pura, fue corrompido, convertido en el guardián de ese portal para evitar que el mal se desatase sobre el mundo. La cadena era el sello, un conjuro que mantenía al infierno a raya. Al liberar al guardián, Benito, continuó Fray Mateo, rompiste el sello, aunque sea temporalmente. El medallón es la llave. Contiene una profecía, una oscura advertencia de lo que está por venir. Fray Mateo, con manos temblorosas, examinó el medallón. Sus labios murmuraban palabras en latín antiguo, un idioma olvidado por casi todos. Sus ojos se abrieron de par en par, su rostro se llenó de un terror profundo.
La profecía habla de una sombra que devora la luz, de una oscuridad sin fondo que engullirá el mundo. Dice que la liberación del guardián fue solo el primer paso, que una nueva amenaza se aproxima, mucho más poderosa que el mismo infierno. Fray Mateo me entregó un antiguo pergamino, un texto críptico repleto de símbolos y jeroglíficos. Era la transcripción completa de la profecía, una advertencia ominosa que me heló la sangre. Hablaba de un ser antiguo, un ente de pura oscuridad, que aguardaba en las profundidades del abismo, un ser que anhelaba la liberación del guardián para poder manifestarse en el mundo. El perro del infierno había sido liberado, pero la oscuridad aún no había desaparecido. Ahora, una amenaza mayor, una oscuridad sin fondo, se cernía sobre el mundo. La cadena, el medallón, la profecía, eran las piezas de un rompecabezas infernal, y yo, Benito, el humilde aprendiz de sacristán, estaba en el centro del torbellino. El peso de la oscura profecía era abrumador, y sabía que mi lucha recién comenzaba. El destino, o quizás el infierno mismo, me había escogido para enfrentarme a la siguiente etapa de esta terrible batalla, una batalla que determinaría el futuro del mundo. El perro del infierno, el camino al averno, el silencio del monasterio, tras la redención del guardián, era un engaño. Una calma antes de la tormenta, una tregua en una guerra sin fin. La sombra, aunque debilitada, seguía presente, susurrando en las grietas del alma, un eco del abismo que aún no se había sellado por completo. La profecía no había terminado, solo había entrado en una nueva fase. La cadena del guardián, ahora inerte, y el medallón opaco, yacían sobre mi escritorio como una advertencia. No eran simples reliquias, sino claves, indicios en un mapa hacia una oscuridad aún mayor. Fray Mateo, con su mirada cansada pero sabia, me entregó un nuevo pergamino, más antiguo y enigmático que el anterior, un documento que hablaba del camino al averno, un sendero legendario que conducía al corazón mismo del mal, al origen de la sombra que amenazaba con engullir el mundo. El pergamino describía un viaje a través de un paisaje infernal, un recorrido por los 7 círculos del averno, cada uno más terrible que el anterior. Hablaba de pruebas que pondrían a prueba no solo mi fuerza física, sino mi fe, mi voluntad, la misma esencia de mi alma. Era un viaje de redención, no solo para el mundo, sino para mí mismo, un camino para reparar la fractura dejada por mi sacrificio anterior. Los primeros días del viaje fueron una pesadilla. El camino, oculto entre los pliegues de la realidad, se revelaba en visiones fugaces, susurros espectrales que guiaban mis pasos a través de paisajes inimaginables. Atravesé laberintos de sombras infinitas, donde el tiempo y el espacio perdieron su significado, y las propias pesadillas se manifestaron como entidades aterradoras que buscaban quebrar mi voluntad. En el segundo círculo, fui confrontado por los recuerdos amplificados de aquellos que habían caído en el abismo, víctimas del guardián. Sus lamentos, sus gritos de agonía, buscaban romper mi alma, inundarme de desesperación. Debí confrontar mis propios miedos, mis culpas, mis arrepentimientos para poder seguir adelante, para resistir la tentación de sucumbir a su dolor. El tercer círculo puso a prueba mi fe. Tuve que descender a un desierto árido y sin fin, donde la ausencia de esperanza y la sed de redención me atormentaron. El calor abrasador era tan intenso que el mismo suelo parecía estar consumiéndome. Mi fe, sin embargo, fue mi única protección, mi brújula en ese vacío insondable. En los círculos siguientes, enfrenté la traición, la gula, la ira, la lujuria, la avaricia y la soberbia, los 7 pecados capitales amplificados a un nivel sobrenatural, reflejando las fallas más oscuras de la humanidad. Cada encuentro era una prueba que me desgarraba, que me obligaba a confrontar mis propios demonios internos y a sobreponerme a ellos. El camino al averno era un viaje al interior de mí mismo,
una lucha contra mis propios miedos y la oscuridad que se anidaba en mi ser. Con cada círculo vencido, me acercaba a la comprensión del origen de la sombra, a la esencia misma del mal. El pergamino me advertía, el séptimo círculo, el más profundo y terrible, era la prueba final. Allí, en el núcleo del Averno, me esperaría la sombra misma, la entidad primordial que amenazaba con devorar el mundo. El camino al Averno estaba lejos de terminar. La batalla final se acercaba, y solo la fortaleza de mi espíritu, reforjada en el crisol de las pruebas, podría determinar el destino del mundo. El precio podría ser alto, quizás la pérdida definitiva de mi alma, pero estaba dispuesto a pagarlo. Porque sabía que la redención definitiva, la única forma de sellar para siempre el abismo, yacía en el corazón mismo del Averno. El viaje al infierno había comenzado, y yo, Benito, estaba decidido a enfrentarlo hasta el fin. El perro del infierno, el sacrificio inevitable del pergamino, antiguo y frágil, parecía susurrar advertencias con cada pliegue. La profecía de Fray Mateo resonaba en mis oídos, un eco ominoso que predecía la llegada de una oscuridad sin igual. La sombra que devora la luz no era una metáfora, sentía su presencia, fría y opresiva, filtrándose en mis huesos. La cadena del guardián, pesada como un juicio divino, colgaba de mi cintura, un recordatorio constante de mi nueva y terrible responsabilidad. Días se convirtieron en semanas. Estudié el pergamino con la ayuda de Fray Mateo, descifrando jeroglíficos y símbolos que parecían danzar en la oscuridad. Aprendimos de textos prohibidos, de leyendas olvidadas, de rituales antiguos que invocaban el poder de las sombras y la luz. La profecía hablaba de un sacrificio, un precio inevitable para contener la amenaza que se avecinaba. Un sacrificio que, para mi horror, parecía recaer sobre mí. La sombra comenzó a manifestarse. No era una figura física, sino una sensación de vacío, un frío glacial que se apoderaba de las noches. Las sombras cobraban vida, susurrando nombres, recordando pecados. El viento gimió como un alma en pena, anunciando la llegada de la oscuridad. El monasterio, otrora un lugar de paz, se convirtió en una prisión, un refugio inseguro ante la creciente maldad. Fray Mateo, con su mirada iluminada por una mezcla de miedo y determinación, me explicó el ritual. Necesitábamos el poder de la cadena, la llave del medallón, y mi propia voluntad para contener la oscuridad. El sacrificio no era una muerte física, sino la rendición de mi alma, una unión con la luz para enfrentarse a la sombra abisal. La noche del solsticio, bajo la mirada inclemente de una luna roja, nos preparamos. El monasterio estaba envuelto en una atmósfera cargada de tensión, la presencia de la sombra era palpable. Fray Mateo, recitando incesantes oraciones, preparó el ritual. Yo, rodeado por el resplandor de velas y el aroma de incienso, sentía la frialdad de la cadena y la oscuridad creciente que me consumía. El ritual requería un contacto directo con el medallón, una comunión con la profecía y el poder de la cadena. Sentí un temor profundo, no por la muerte, sino por la potencial corrupción. Pero la imagen del guardián, de su sufrimiento y su agonía, me llenó de una fortaleza inesperada. Con el corazón palpitante, toqué el medallón. Una descarga eléctrica me recorrió, una oleada de energía oscura y luz pura que me sacudió hasta el fondo del alma. Vi la sombra, un ser inmenso, desprovisto de forma, una encarnación del vacío absoluto. Vi el mundo consumiéndose en oscuridad, una agonía eterna sin esperanza. Pero también vi la luz, una chispa de esperanza en medio del abismo. Era el poder de la cadena, el sacrificio de mi alma, que ofrecía resistencia a la amenaza abisal. Sentí mi esencia espiritual separándose de mi cuerpo, viajando hacia la luz, una fusión con la fuerza que había contenido al guardián. El proceso fue agonizante, una lucha entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte.
La sombra rugió, intentó devorarme, pero la luz, fortalecida por mi sacrificio, repelió su ataque. Finalmente, la sombra retrocedió, debilitada, su poder mermado. La oscuridad se retiró, dejando tras de sí un silencio profundo y la certeza de que la batalla aún no había concluido. Desperté al alba, exhausto, debilitado, pero vivo. La cadena y el medallón estaban inertes, su poder agotado. Fray Mateo estaba a mi lado, sus ojos llenos de alivio y tristeza. Había sobrevivido al sacrificio, pero a costa de una parte de mi alma. El precio había sido pagado, la amenaza contenida, al menos por ahora. Pero la oscura profecía seguía susurrando, una advertencia de que la sombra regresaría, más poderosa y vengativa. Mi sacrificio había sido inevitable, pero solo había ganado una tregua en la guerra eterna contra la oscuridad. El silencio de la victoria se llenaba con el eco de una nueva batalla. Una batalla por el futuro de un mundo siempre al borde del abismo. El perro del infierno, el corazón del infierno. El silencio tras el sacrificio era más pesado que el mismo azufre. El monasterio, antes cargado de tensión, ahora respiraba una quietud irreal. Mi cuerpo, un cascarón vacío, yacía exhausto en el suelo de piedra fría. Fray Mateo, con la mirada perdida en el vacío, susurraba oraciones en latín, sus palabras como un frágil hilo entre la luz y la oscuridad que aún palpitaba en el aire. El precio había sido pagado, pero ¿a qué costo? Había sentido la sombra, su fría caricia, la promesa del vacío absoluto. Había luchado contra ella, no con fuerza física, sino con la esencia misma de mi ser, ofreciendo mi alma como un sacrificio para contener su avance. Pero la victoria, si es que se la podía llamar así, se sentía agridulce. Una parte de mí, una parte esencial, había quedado en el abismo, en el corazón mismo del infierno. La cadena del guardián, inerte ahora, yacía a mi lado, un testimonio silencioso de la batalla. El medallón de obsidiana, opaco y sin brillo, era como un ojo muerto, carente de la maligna luz que antes había emanado. Había ganado una tregua, una frágil paz, pero la sombra, sabía, regresaría. La profecía lo había predicho con la certeza ineludible del destino. En las siguientes semanas, una profunda melancolía me invadió. El mundo, antes pleno de color, ahora se veía gris, descolorido. La alegría se había desvanecido, reemplazada por una quietud apática. Mis sueños estaban llenos de sombras retorcidas, susurros inquietantes y la fría mirada del guardián. Sentía un vacío insaciable en mi interior, el hueco dejado por la parte de mí que había ofrecido al abismo. Fray Mateo, con su sabiduría milenaria, comprendió mi estado. Me habló de la naturaleza del sacrificio, de la delgada línea entre la luz y la oscuridad, del equilibrio precario que mantiene el mundo en su lugar. Me explicó que la sombra no podía ser destruida por completo, solo contenida. Y que mi sacrificio había sido un catalizador, un cambio necesario en el juego eterno entre el bien y el mal. Una noche, mientras meditaba en la biblioteca del monasterio, encontré un pasaje en un antiguo grimorio que hablaba de un lugar olvidado en el corazón mismo del infierno, que albergaba la esencia de la sombra, el corazón del infierno. Se decía que allí, en ese lugar de horror insondable, se encontraba la fuente misma de la oscuridad, un núcleo de maldad pura que impulsaba a la sombra. Fray Mateo confirmó la existencia de este lugar, un lugar legendario que pocos habían osado buscar. El grimorio ofrecía un ritual, peligroso y arriesgado, para acceder al corazón del infierno. No era un camino de destrucción, sino de entendimiento, una búsqueda no para destruir la sombra, sino para comprender su origen, su esencia misma. La decisión no fue fácil. Mi sacrificio ya había dejado su marca, pero la profecía, la amenaza latente de la sombra, no me dejaban descansar. Sabía que debía ir al corazón del infierno. No para luchar, sino para buscar una solución definitiva,
una forma de sellar el abismo para siempre, sin sacrificios futuros. Con la cadena del guardián a mi lado, y la guía de Fray Mateo, me embarqué en el peligroso viaje al corazón del infierno. No era una batalla contra una bestia infernal, sino una inmersión en las profundidades de la propia oscuridad. Mi destino estaba sellado. El corazón del infierno me llamaba. Y yo, Benito, debía responder. El perro del infierno, la redención del perro. El corazón del infierno se reveló no como un lugar físico, sino como un estado de ser, una experiencia visceral de la oscuridad pura. No había llamas ni azufre, solo un vacío insondable que parecía absorber la luz misma, un silencio sepulcral que resonaba con la ausencia de todo lo que era bueno. Me encontré allí, en el centro del vacío, la cadena del guardián pesada como una losa en mi alma, el medallón opaco y frío contra mi piel. Fray Mateo, a través de un complejo ritual, había abierto un portal, no a un lugar, sino a una dimensión. Él, por su avanzada edad y su débil conexión con lo espiritual, no podía acompañarme más allá. Me había dejado con una advertencia: busca la chispa, Benito. La última llama de su nobleza. Solo ella puede extinguir la sombra. El vacío me presionaba, tratando de disolverme en su negrura. Vi destellos de los recuerdos del guardián, fragmentos de su sufrimiento eterno. No era un monstruo, sino un ángel caído, un ser de luz, corrompido por la oscuridad primordial. Su agonía resonaba en el silencio, una sinfonía de dolor incomprensible. Entonces lo vi. No era una imagen, sino una sensación, una presencia tenue en el vacío insondable. Una chispa, una pequeña llama de luz blanca, perdida en la inmensidad de la oscuridad. Era la esencia misma del guardián, su nobleza, su luz original, todavía viva. Traté de acercarme, pero la oscuridad me resistía. El vacío me arrastraba, me seducía con su promesa de olvido eterno. Pero la imagen de las almas perdidas, su sufrimiento aliviado por mi anterior sacrificio, me dio fuerzas. Debía encontrar la llama, rescatar la última chispa de luz del guardián, aunque me costara la vida. Avancé a través del vacío, mi cuerpo casi desmaterializándose, mi alma en un precario equilibrio entre la luz y la oscuridad. La cadena del guardián vibró, respondiendo a la llama, guiándome hacia ella. El medallón, al contacto con la luz, brilló con una tenue intensidad, proyectando un débil resplandor que me protegió de la fuerza opresiva del vacío. Finalmente, llegué a la llama, tan pequeña, tan débil, que parecía a punto de extinguirse. La toqué, no con mis dedos, sino con mi alma, con la esencia de mi ser que había sobrevivido a mi anterior sacrificio. Sentí un flujo de energía abrumadora, una conexión profunda con la luz y la oscuridad, con el dolor y la redención. La llama creció, expandiéndose, llenando el vacío con una luz cegadora. El vacío se quebró, fracturado por la luz pura del guardián. Vi el rostro del ángel caído, no como un perro de fuego infernal, sino como una figura hermosa y triste, bañada en luz blanca. Un susurro resonó en mi mente, no un lamento, sino una gratitud inmensa. Era el guardián, liberado de su prisión, su alma redimiendo la oscuridad en luz. El vacío se disipó, el portal se cerró. Regresé al monasterio, la cadena vacía de su poder maligno, el medallón opaco, como una simple piedra. Mi cuerpo estaba agotado, mi alma marcada por la experiencia, pero algo había cambiado. La oscuridad seguía presente en el mundo, pero ya no sentía su amenaza abrumadora. La redención del guardián había sembrado una semilla de esperanza, una luz que iluminaría el camino hacia una nueva batalla, una batalla que, esta vez, libraría con la fuerza de la luz misma, la luz que había rescatado del corazón del infierno. La lucha continuaba, pero ya no estaba solo. Tenía la luz del guardián a mi lado, una luz que podría iluminar las sombras más profundas.
Conclusión: el perro del infierno es una figura fascinante que ha capturado la imaginación de generaciones enteras. A través de la literatura, el cine y la cultura popular, el perro del infierno ha sido utilizado como un símbolo del miedo y la oscuridad. En este libro, hemos explorado algunas de las representaciones más impactantes y perturbadoras del perro del infierno, y hemos analizado su papel en la cultura del terror. Espero que este libro haya sido informativo y entretenido, y que haya despertado su interés en esta fascinante figura del terror. Gracias por leer.